Entonces, estábamos viendo primero cómo se mueve el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Solamente el precio de una moneda, es como el precio de un bien, decíamos, ¿no? Como, por ejemplo, tengo ahorita esto, ay, voy a agarrarlo, porque estoy agarrando la plata y ustedes saben que la plata tiene tal vez algún virus, así que hay que evitarlo. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? El precio de esto, ¿cuánto cuesta? Digamos, 20 pesos, ¿no? Y lo mismo decíamos, lo mismo es el tipo de cambio, es el precio, solo que no es de esto, es el precio de una divisa, de otra moneda, ¿no? Entonces, en este caso, el precio del dólar ahorita es 6.96, ¿no? ¿Qué es el tema del tipo de cambio fijo, el tipo de cambio variable? Eso estábamos bien, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué decíamos? Decíamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, si en vez de dólares fueran mandarinas, les decía, ¿no? En el caso de que fueran mandarinas, por ejemplo, hay una época en la que hay harta mandarina. Cuando hay harta mandarina, el precio de las mandarinas sube o baja. Baja, licencia. Muy bien. ¿Por qué baja? Porque hay muchas mandarinas, todos quieren venderlo. Exacto. Porque hay mucha oferta. En otras palabras, porque hay mucha oferta, hay bastante oferta. ¿Qué pasa cuando, como en esta época, ya no hay mandarinas? Y hay pocas mandarinas, ¿no? En alguno que otro lugar. Entonces hay menor oferta. Por lo tanto, hay más demanda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sube o baja el precio? Sube el precio. Muy bien, sube el precio de las mandarinas. Excelente. Lo mismo es con los dólares. Entonces, a ver, ¿qué haríamos? Imaginémonos que estábamos ahí, ¿no? Justo nos decía el Banco Central, vamos a imaginarnos que no vende dólares, vende mandarinas. Imaginémonos, ¿no? Y decimos, resulta que ahora hay pocas mandarinas y todo el mundo quiere mandarinas. Entonces, el precio de las mandarinas está por los cielos. Ahora, para que baje el precio de las mandarinas, ¿qué tendría que hacer el Banco Central? Tendría que aumentar la oferta de mandarinas. Para esto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que comprar mandarinas de otros lados y traer aquí hartas mandarinas, cosa de que otra vez la demanda o la oferta de mandarinas, haya suficientes mandarinas para el mercado, por lo tanto, la demanda también la gente que quiere las mandarinas pueda comprarlas y el precio se estabilice, ¿no? Eso es lo que haría. Lo mismo ocurriría al revés, digamos, ¿qué pasa si hay tanta mandarina que ya, pucha, el precio de la mandarina está por los suelos, ya no, te regalan la mandarina un poco más, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Banco Central? Tendría que agarrar las mandarinas, sacar las mandarinas del mercado, cosa de que la gente ya comience a apreciar las mandarinas y vuelva a su precio original. Esa es, digamos, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Lo mismo ocurre con los dólares. A ver, pongámonos ahora si ya no son mandarinas, son dólares. Entonces, ¿qué está pasando? El tipo de cambio está fijo, pero obviamente, digamos que ahorita somos hartos importadores, digamos que somos 10 personas que conformamos todo el país, ¿ya? Solo 10. Ustedes 9, yo una, somos 10, ¿no? Entonces resulta que ahora todos queremos importar cosas, ¿no? Entonces, si queremos todos importar cosas, ¿qué tendríamos que hacer? Necesitaríamos dólares, ¿no? Para mandar dólares y poder nosotros, necesitamos comprar dólares, sí o sí. Entonces, todos necesitamos dólares. ¿Qué pasa con los dólares? Si todos queremos comprar dólares, ¿qué pasa con los dólares? ¿Suben o bajan? Se valoriza, licenciada, porque hay más demanda. Muy bien, es lo mismo que con las mandarinas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora yo voy a pagar más bolivianos por tener dólares. No hay mucho dólar en el mercado, entonces voy a necesitar. ¿Qué pasa? Que vamos a necesitar más bolivianos para comprar los mismos dólares. Ahí, ¿qué va a pasar? Que el tipo de cambio, o sea, que el boliviano se va a depreciar respecto al dólar, y el dólar se va a apreciar, ¿no? Solamente por efectos de la oferta y la demanda. Entonces, para que no ocurra eso, ¿qué tendría que hacer el Banco Central? A ver, pónganse en el lugar del Banco Central. Igual que en las mandarinas, ¿qué tendría que hacer? Todo mundo quiere dólares, no hay muchos dólares. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Chicos, ¿están ahí? ¿Hay alguien ahí? O ya han entendido, yo estoy repitiendo en vano. Tal vez ustedes ya están capísimos en eso y yo nomás no estoy aquí haciendo roles. ¿Cómo es? ¿Pasamos al siguiente tema? ¿Se entendió? ¿Sí?
¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Sí, licenciada. Sí, se ha entendido. Entonces pasamos al otro, a la práctica directamente. ¿Qué haría el Banco Central? Solo quisiera que me respondan eso. A ver, ¿quién me va a responder? Me va a responder Israel. Israel, ¿qué hace el Banco Central en ese caso para mantener el tipo de cambio fijo? Somos muchos importadores, aquí necesitamos dólares. Entonces, para poder mandar y poder comprar más mercadería. Entonces, ¿qué haría el Banco Central? Tú eres el Banco Central, Israel, Mamán. ¿Qué harías? Y por efectos de la oferta y la demanda, el dólar está queriendo subir. ¿Qué harías? O sea, en todo caso, está subiendo, ¿no? Está valorizando el dólar. Israel, ¿estás ahí? Creo que no está el Israel. Pero está el Cristian Mollericona. Licenciada, yo tengo una duda, licenciada. Dime. Esta parte le entendí muy bien, lo que es la oferta y la demanda. Y la ¿Ya? primera parte me confundí, licenciada, con lo que usted dijo, que cuando la moneda se deprecia le conviene al exportador o viceversa, y cuando se aprecia le conviene al importador. Eso, Uh-huh. por favor, quisiera que vuelvas a repetir. Ah, ya. Claro que sí, podemos repetir. No hay problema. Entonces ahí estábamos hablando del tema del tipo de cambio, ¿no es cierto? Cristian, esa era la parte del tipo de cambio nominal que estábamos hablando. A eso te refieres, ¿verdad? Al tipo de cambio real, cuando dijo cuando se deprecia conviene al exportador y porque puede exportar más. No sé esa parte, licenciada, por favor, del tipo de cambio real. Ah, ya, no del tipo de cambio nominal. No, licenciada, se Ah, entendió. ya. Era en el tema de los productos, básicamente, ¿no? Pero, Cristian, tú me has salido con una pregunta en vez de responderme lo que te he preguntado. Sí, quería preguntar. Ya, vámonos a lo del tipo de cambio real. Aquí estaba, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando del tipo de cambio real, no estamos hablando de las monedas en realidad, ¿no es cierto? Estamos hablando, digamos, es el precio relativo en realidad de las dos monedas, no es como el tipo de cambio nominal. En realidad estamos hablando de dos canastas o de dos productos. Por eso es que decíamos, por ejemplo, cuando el poder adquisitivo de un producto, o sea, cuando el poder adquisitivo, vamos a hablar, eso es en términos ya inflacionarios, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, como nos decía aquí, nos decía, cuando comparamos nuestra canasta nacional respecto a la canasta de los Estados Unidos, por ejemplo, ahí podríamos decir, ¿nos conviene o no nos conviene? Es como los productos, ¿no? Si mi producto, por ejemplo, por efectos, ¿cómo te digo? Por efectos no por efecto del tipo de cambio, sino por efectos mismos de la inflación, del tema de la producción, de las economías de escala, etcétera. Si el valor relativo de mi producto disminuye en comparación con otros países, es decir, en comparación con otros productos similares de otros países, conviene. ¿Por qué? Porque mi producto va a ser más barato en relación a otros productos de otros países. A eso me refería con el tipo de cambio real, ¿no? Porque ya no estamos comparando monedas, sino estamos comparando bienes o precios relativos de bienes. Entonces, por eso es que decía, al exportador le conviene, porque digamos, mi producto se hace como que más barato, entonces yo voy a poder vender a otro, en comparación con un producto similar digamos, en Brasil, por decirlo, ¿eh? Esas billeteras en Brasil, por decir, por el tema de la inflación, tienen un valor un valor del producto más alto que el mío. Entonces, por eso yo decía, nos conviene. ¿Por qué? Porque en términos de productos, en términos de tipo de cambio real, me conviene porque es más barato mi producto, ¿no? A eso me refería específicamente. Entonces, y es, digamos, solamente es hablándolo en términos de canastas o en términos de productos, no tanto en términos de tipos de cambio, ¿no? Eso era, querido Cristian. Ahora tú respóndeme, por favor, la pregunta que te hacía. ¿Qué haces si fueras tú el Banco Central? Ya yo, si fuera el Banco Central, licenciada, en mi opinión, ¿no? Mantendría el tipo de cambio fijo
regularía la oferta y la demanda. ¿Cómo Aunque regula? mucho- ¿Cómo regula? eh, A eso me voy. O sea, todo el mundo quiere dólares ahorita, todo el mundo, tú eres el Banco Central. Todo el mundo quiere dólares, ahorita está a punto de dispararse el tipo de cambio porque la gente dice, bueno, ya en el Banco Central estará así, pero yo te pago más porque quiero dólares, digamos. Entonces hay mucha presión sobre el tipo de cambio. Y tú sabes que el Banco Central también tiene su OMA, ¿no es cierto? Su operaciones de mesa abierta, donde también vende dinero, vende dólares. Entonces ya todo el mundo está haciendo sus solicitudes de dólares porque todo el mundo quiere dólares. ¿Qué haces como Banco Central? ya no sé si es la solución, pero esta es mi idea, licenciada. A ver. A un inicio en el año 2006 había la susceptibilidad de que el boliviano no va a valer nada, que el gobierno socialista que está entrando se lo va a agarrar las casas y demás. Bueno, esos rumores habían, entonces la gente buscaba dólares, porque ya no va a valer nada y demás rumores. Entonces, lo que he visto que ha pasado es que el gobierno ha hecho políticas de desdolarización de la economía, o sea, en productos, en ciertas empresas claves ha hecho que las transacciones ya sean en bolivianos, impuestos que se paguen en bolivianos, eh, compra de autos, digamos que también haya la opción de pagar en bolivianos y demás. Entonces, de esa manera creo que la gente ha dejado de querer el dólar y se ha inclinado un poco al boliviano. Y entonces ha disminuido la demanda del dólar. Claro, no es la solución, licenciada, pero yo puedo hacer eso, incentivar las transacciones que se hagan en boliviano mediante reglamento Muy bien. con otras instituciones coordinadas. Por ejemplo, una de las cosas que hizo el gobierno fue el famoso ITF, ¿no es cierto? El impuesto a las transferencias financieras. ¿Qué significa? Que si tú tienes, por ejemplo, más de $2,000 en el banco, tienes que pagar un impuesto adicional, ¿no? Entonces, y le ha puesto impuestos a los dólares. Tú tienes dólares, tienes que pagar un impuesto. En cambio, si tienes bolivianos, es libre, ¿no es cierto? Bien, Cristian. Pero en el minuto, digamos, en el momento, ¿qué hace el Banco Central? Está bien, esa es una política monetaria que el gobierno ha tomado. Muy bien, gracias, gracias, Cristian, está muy bien. Pero, digamos, en el momento, lo que hace en realidad el Banco Central es solamente lo que hacíamos con las mandarinas, lo que les decía, ¿no? Como hay tanta presión de dólares, entonces lo que hace el Banco Central es adquirir más dólares de afuera y es como traer los dólares para que la gente ya no quiera tanto dólar. Entonces, hay dólares, la gente dice, pues no hay problema, ¿no? No hay problema, hay dólares, no va a pasar nada, así que tranquilos. Otra vez baja la demanda de dólares. O sea, yo te digo, digamos, la transacción en el minuto que hace el Banco Central, ¿para qué? Para que el tipo de cambio fijo se mantenga. Ahora, es cierto lo que tú dices, en realidad el tema de mantener el tipo de cambio fijo es una política monetaria. Entonces, el gobierno decide mantenerlo fijo o decide mantenerlo flotante. Pero para mantenerlo fijo, lo que hace el gobierno es cuando hay mucha demanda de dólares, el gobierno agarra y dice, ya aquí está tanto dólar que quieren, ahí está, listo. ¿No ves? El Banco Central, en realidad ese es su trabajo. Dice, hay tanto dólar ya, perfecto. Entonces la gente dice, hay suficientes dólares, ya no queremos dólares. Trabajaremos con bolivianos ya no hay problema. Ahora, ¿qué está pasando? Hay pocos dólares, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, ay, aquí está otra vez. Entonces, ya cuando el tema de la demanda se estabiliza, entonces otra vez el Banco Central vuelve a sacar los dólares o vuelve a poner bolivianos. ¿Y cómo hace eso? Lo hace a través de sus instrumentos financieros. Cuando hay mucho boliviano en el mercado, ¿qué hace? Compra los bolivianos y pone en circulación pagarés, letras del tesoro, todas esas cosas, ¿no? Ahora, hay poco circulante, pone. Hay poco dólar, pone dólares. Entonces, eso es lo que hace. Pero es una política, digamos, del tipo de cambio fijo, que significa que el Banco Central interviene para que el tipo de cambio se mantenga. Porque si hubiera mucha presión, realmente todo el mundo quisiera los dólares y el Banco Central no pudiera mantener esa presión, el tipo de cambio tendría que subir, no quedaría otra, ¿no? Pero en este caso, como la política monetaria se ha determinado que sea tipo de cambio fijo, además que ahorita estamos con esas políticas que tú dices, ¿no? También el tema del ITF, hay impuestos sobre los dólares, te conviene más tener bolivianos que dólares, tú haces una transacción a nivel internacional en dólares, tienes que pagar el impuesto por las transferencias en dólares, todo eso hace que se mantenga el tipo de cambio. Pero adicionalmente el Banco Central está constantemente verificando si hay mucha demanda, pues pone más dólares, si hay mucha oferta, saca los dólares, ¿no? Para que el tipo de cambio se mantenga fijo, ¿no? Entonces,
eso era un poquito. Ahora, ¿qué pasa? Eso es, por ejemplo, aquí por eso decía en las diapositivas que les había dejado, lo que decía era, para lograr esto, el Banco Central mantiene sus reservas internacionales y generalmente a través de depósitos o instrumentos denominados en dólares, hace que suba o baje la demanda. Sí, Cristian, dime. Licenciada, respecto a lo que habla, me parece muy interesante y me surge una duda. Sí. Por ejemplo, lo que pasó en el año 1985, la famosa hiperinflación, ¿no es cierto?, que pasó en nuestro país. Yo no lo viví, pero siempre desde que soy niño me escucho hablar a nuestros papás y creo que nuestros compañeros igual escuchamos Sí, que el dinero hasta cargaban en saquillos, ¿no es sí, cierto? Pero tanto dinero te alcanzaba para comprar un total. aceite Sí, máximo. sí, sí. Entonces, y también en libros de economía he leído, es muy comentado a nivel mundial esta inflación que tuvo Bolivia. Y mi pregunta es, licenciada, ¿en ese momento era un tipo de cambio fijo, nominal? ¿O por qué pasó, licenciada, todo Mira, eso? Yo estuve indagando ujú, y la única respuesta que me encontré es que dices que había inestabilidad política, que cambiaban los gobiernos y todo eso, pero eso quisiera, licenciada, podemos comentar. es súper interesante lo que me estás diciendo. Mira, yo lo he vivido. Y en esa época precisamente era el tema de la inestabilidad y también era el tema de la hiperinflación, ¿no? ¿Qué era la hiperinflación? Era una cosa que hemos vivido. Yo he vivido, era chiquita todavía, pero lo he vivido. ¿Qué pasaba? Tú ibas al mercado y era bien interesante, ¿no? Hoy día el quintal de arroz, por ejemplo, ahorita está costando, por decirte, 200 bolivianos. Tú mañana ibas y ese mismo quintal estaba costando 250. Pasado ibas y estaba costando 300 bolivianos. Entonces, ¿qué significa? Que había una inflación, ya no era inflación, era una inflación galopante o una hiperinflación, así es como se llama. ¿Por qué? Porque la inflación ha subido a un 500%. ¿Qué significa? Que esto que cuesta 20 bolivianos, dentro de mañana, pasado mañana, ya costaba 100 bolivianos. Así de rápido era. ¿Y qué estaba pasando ahí? Que ahí había un tipo de cambio fijo. Era un tipo de cambio controlado. Entonces, ¿qué pasaba? Y nadie le daba mucha importancia a los dólares, porque nosotros todos los, como bolivianos estábamos, como creo, no muy como comercio internacional, vamos a decir, como ahorita, ¿no? Todo es comercio internacional, no estamos muy globalizados. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos agarraban su platita y decían, los bolivianos era para nosotros nuestra vida, ¿no? Y no se apreciaba mucho el dólar, no se apreciaba. Entonces, ha ocurrido este periodo inflacionario y ¿qué ha pasado? Que toda la gente ha recurrido al dólar. Entonces ha dicho, pucha, que tu plata ya no valía nada. Era como hoy día, por ejemplo, yo tenía, digamos, estos 100 pesos, yo bien apreciados, ¿no? Digamos, o estos 50, 100. O sea, mis 100 pesitos, wow, súper apreciados, porque con esos 100 pesitos yo puedo comprar 200 panes, ¿no ves? Mañana, estos mis 100 pesitos ya no me servían para comprar 200, ya solo 150. Pasado mañana, así, ¿no? Todos los días vaciaba o variaba el precio y imagínense que lo que ustedes ahorita conocen como un bolivianito, así esa monedita de un pesito, para nosotros era 1 millón. Así ha sido la inflación. O sea, era 1 millón de bolivianos. Y era como ahorita, nosotros con un peso comprábamos un peso comprábamos un pan, digamos, ¿no? Ha subido tanto que era 1 millón ya. Ya necesitábamos 1 millón o 20.000 para comprar 30.000, así porque la inflación ha ido subiendo. O sea, era el tema que es la devaluación, que significa que cae el precio de la moneda cae y los precios del mercado suben a precios increíbles, ¿no? Y ahí lamentablemente se manejaba un tipo de cambio fijo, como ahorita digamos, el Banco Central te daba el tipo de cambio, y un tipo de cambio fijo, variaba, pero variaba, no era fijo, variaba, pero variaba muy poquito, y nadie le daba importancia. Entonces, ¿qué ha pasado cuando ha habido ese periodo súper inflacionario? Todo el mundo, o sea, ha comenzado a subir las cosas, y no sé, y lo peor es que ni siquiera con el dinero que tú tenías la gente ya no te quería vender. ¿Por qué? Imagínate, ponte en el lugar del comerciante, ¿no? El comerciante compraba esto hoy día en 20, lo vendía, ay, qué bien, voy a ganar, digamos, lo veía en 25. Mañana iba a querer comprarlo en 25 y le decía, no, cuesta 25, cuesta 30. Pucha, ya no le convenía, entonces esperaba a que subir más o venderlo más caro, ya no sabía qué hacer. Entonces, los comerciantes, ¿y ahora qué hago con mi plata? La plata que tengo ahorita ya no va a ser, mañana no voy a poder comprar nada con esa plata. Entonces, lo único que puedo hacer es comprarme dólares. Es como se llama la moneda refugio, se llama eso, ¿no? O sea, te vas y te refugias en esa moneda.
porque dices, el dólar nunca se va a caer, nunca va a morir el dólar. Entonces voy a comprarme dólares. Agarraba y todo el mundo buscaba dólares desesperadamente, y por eso es que el dólar en esos tiempos ha subido, pues, pucha, de 1 a 1000. Ha subido altísimo el dólar. Y era como lo que tú dices. Nosotros teníamos, yo recuerdo que una experiencia así personal, justo mi papi hacía, él siempre trabaja con temas de importaciones y exportaciones, compró una maquinaria y él siempre decía que me paguen en bolivianos, o sea, yo no quiero dólares, yo tengo que mandar dólares al extranjero, pero que me paguen en bolivianos, todos le pagamos. Viene un señor y le dice, le voy a pagar en dólares. Y yo, no, yo quiero bolivianos, ¿no? Porque el boliviano era bien apreciado. El señor, no tengo más que dólares. Bueno, pasó al día siguiente, todo el mundo quería dólares, y con lo único que se quedó de capital mi papá fue con esa maquinaria que había vendido y que el señor le había pagado en dólares. El resto no le servía ni para comprar un quintal, porque ¿sabes qué había hecho con ese dinero? Porque además en ese tiempo, les comento que debido a, ya estábamos, ¿no? Con ese tema de la inflación, había mucho dinero en el mercado, mucho dinero, excesivamente mucha oferta de dinero en el mercado, ¿no? ¿Qué había pasado? Que el gobierno había decidido imprimir más billetes, vamos a decir, porque decían, o sea, esa era la política monetaria de ese momento, ¿no? Entonces había tanto dinero que el banco decía, vamos a nosotros, vengan, depositen su dinero, les vamos a dar tasas de interés altas, etcétera. Y mi papi, por ejemplo, en ese momento había dicho, no, yo voy a agarrar toda mi plata y lo voy a poner al banco, así, y en el banco va a ganar interés. Fin, pasó el tema de la hiperinflación, que fue así un término de meses, fue rapidísimo el tema. Mi papá fue al banco a recoger el dinero, recogió sacos de dinero que no servían para nada. Un saco de dinero te servía para comprar un quintal, digamos, pero así un quintal de dinero pues, lo cambiabas con una arroba de arroz, ¿no? Entonces era terrible la economía. Y esa misma hiperinflación ahorita están viviendo los venezolanos, ¿no? Con lo que les he contado, que ahorita su sueldo de ellos es menos de $1, el sueldo mensual. Entonces, realmente, Dios nos libre de esas épocas inflacionarias. ¿Ya? Ese era el comentario, Cristian. No sé si tienes algún otro comentario o algo más relacionado al tema. Sería bonito estudiar un poco más, pero ahorita no estamos en ese tema. Algo que sí tal vez vamos a ver más a fondo es ese tema de la moneda, ¿no? Que es bien interesante y bien bonito. ¿Alguna otra pregunta o seguimos adelante? Seguimos adelante. ¡Ay! Se nos está yendo el tiempo volando. Ya, solamente ver esto, el tipo de cambio fijo, vámonos al tipo de cambio flotante, cuando la política monetaria del país, ¿no? Dice, yo no voy a intervenir en el tipo de cambio, que se quede nomás como tiene que ser. Si hay demanda, pues que suba, si hay oferta, pues que baje, ya es un tema interno, ¿no? Entonces, esa es la política monetaria que define el país, y ese es el tipo de cambio flotante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? El Banco Central ya no interviene, ¿no? Solamente fija la oferta monetaria y ahí ya el mercado cambiario es el que define si sube o baja el tipo de cambio, ¿no? Listo, ahora vámonos, antes de entrar al mercado de divisas, yo creo que nos vamos a la práctica para no quedarnos así como que, a no ser que haya alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos? Mucho he hablado, creo. Licenciada, una Sí, pregunta. Bueno, no una pregunta, no, sino es una sugerencia. dime, Remy. Nosotros había una pregunta, licenciada, cuando nos estaba diciendo que qué hace el Banco Central si en el caso de que las divisas extranjeras puedan fluctuar. ¿Qué es lo que nosotros podemos, o qué es lo que haría el Banco Central? ¿Podría ser, licenciada, en este tema, eh, dar más valor en el mercado interno al boliviano? ¿O es similar esto a las políticas que hizo el banco con respecto a que se incentive más los ahorros en bolivianos que en dólares y los pagos de intereses se hagan más en los bolivianos que en los dólares? Sí, está bien, René, muchas gracias. Es muy interesante lo que me estás diciendo y es buena tu pregunta. En realidad, la definición de si el tipo de cambio es fijo o es flotante es una definición que lo hace el gobierno porque es una política monetaria. Entonces, el gobierno dice, yo quiero que sea fijo o yo quiero que sea flotante. Entonces, como veíamos en la diapositiva, por ejemplo, aquí, en el anterior gobierno, vamos a decir, porque así ha sido bien esto, ¿no? Aquí está. En el anterior gobierno, fíjense, antes cuando estábamos en el año 2006 con ese gobierno, el gobierno había determinado una política monetaria de tipo de cambio flotante. ¿Qué significa? Que
Si hay mucha demanda de dólares, ¿qué pasa? Sube el tipo de cambio. Si hay mucha oferta, baja el tipo de cambio, ¿no? Entonces, aquí es flotante. Pero a partir de acá, del 2011, el gobierno definió un tipo de cambio fijo. Y dijo, va a ser fijo. Entonces, para que sea fijo, y ahí era mi pregunta, ¿no ves? Para que sea fijo, ¿qué tengo que hacer? Aparte de incentivar que la gente, por ejemplo, tenga más bolivianos que dólares, ¿qué voy a hacer? Tengo que incentivar. Primero, con lo que decía René y lo que decía Cristian, tengo que poner políticas que hagan que la gente aprecie más el boliviano. ¿Cuáles son esas? Le voy a poner un impuesto a los dólares. El que quiera más impuestos, que quiera más dólares, que pague. ¿No ves? Muy bien, entonces el ITF le voy a poner. ¿Qué más? Igual, los depósitos en bolivianos no tienen ningún costo, pero sí los depósitos en dólares. ¿Quieres mandar dólares al extranjero? Perfecto, tienes que pagar un impuesto adicional, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho, todas esas políticas ha hecho el gobierno para poder decir, voy a apreciar el bolívar, voy a mantener el tipo de cambio fijo. Son políticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que también ha hecho el gobierno ha sido los bonos, ¿no? Los bonos del Banco Central, que son en bolivianos. Se dice, tú quieres ganar, los bonos del Banco Central son los que te pagaban mayores tasas de interés, ¿no? Que cualquier otro banco. Entonces dices, wow, yo lo dejo pues, en bolivianos porque me conviene, voy a ganar más intereses, digamos, ¿no? Entonces era otra política para poder mantener el tipo de cambio. Pero para que la presión, o sea, para disminuir la presión en determinados momentos, porque no crean que la presión no ha sido pequeña, ¿no? Porque han habido momentos, por ejemplo, el año pasado, en octubre, cuando ocurrió todo el problema en las elecciones, ¿quién no quería dólares? Díganme ustedes. Todo el mundo buscaba dólares, porque ha habido como un periodo de inestabilidad. No sé si ustedes han terminado de leer, por ejemplo, la balanza de pagos. Ahí, por ejemplo, si se fijan, en el periodo de octubre, septiembre-octubre, la calificación de riesgo para nuestro país ha sido más alta, es decir, ha sido más riesgosa. Todas las calificadoras de riesgo han dicho, Bolivia es un país con más riesgo ahora, más que antes. ¿Por qué? Por los problemas que han habido en octubre. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando hay más riesgo, uno trata de refugiarse en una moneda que sea más segura, ¿no? Una moneda refugio, por ejemplo, ¿cuál es? No es moneda, pero es, por ejemplo, el oro. Cuando hay problemas de inestabilidad, rapidito el oro sube. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, el oro es donde me voy a refugiar, porque eso no va a variar, ¿no ves? Entonces, una moneda de refugio también es el dólar, no es el dólar. Yo me voy a comprar dólares, porque puede pasar cualquier cosa con mis bolivianos, pero yo me voy a comprar dólares. Entonces, todo el mundo buscaba dólares el año pasado, en octubre. ¿Qué ha hecho el Banco Central para mantener eso? A pesar, ¿no? A pesar de que siguen las políticas del ITF, de los impuestos, siguen esas políticas, ¿no? Pero, ¿qué ha hecho el Banco Central para que el tipo de cambio se mantenga y que no sea tanta la presión? Primero, que ha dicho el Banco Central, voy a disminuir, y ahí trabaja también con el OMA, ¿no? Dice, mis operaciones en mesa abierta voy a disminuirlas, ya no voy a vender tantos dólares y voy a poner ciertas restricciones, ha puesto una restricción. Además, voy a poner dólares en el mercado. ¿Qué va a hacer? Voy a vender mis títulos valor en dólares, entonces voy a tratar de que haya más dólares en el mercado, para que la gente se tranquilice, ¿no? Y diga, quiero dólares, ya, aquí está tus dólares. ¿Qué quieres dólares? Ya, perfecto, tengo ya los dólares, ya, tranquilo. Entonces ya ha ido variando, ha ido disminuyendo la presión y se ha estabilizado la oferta y la demanda. Además, a eso ha contribuido que ha habido más estabilidad en el gobierno, hemos cambiado de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando decía, ¿qué hace el Banco Central para mantener el tipo de cambio fijo? Y lo único que hace es poner más plata, o sea, poner más dólares, si es que hay mucha demanda, muchos quieren dólares, como las mandarinas, igualito que las mandarinas. Todos quieren mandarinas, entonces, aquí están mandarinas, listo. ¿Qué más quiere? Ya, la gente tranquilita, el precio comienza a bajar de las mandarinas, ¿no? Lo mismo con los dólares, todos quieren dólares, hay demanda de dólares. Aquí están los dólares, ¿no? Saca entonces el Banco Central un montón de dólares por diferentes medios. ¿Quieres comprar dólares? Aquí están los dólares. Listo, perfecto. Entonces la gente ya va bajando la presión, la gente ya no quiere tantos dólares, dice ya he comprado, ya no necesito tanto, están tranquilos, ¿no? Entonces eso es lo que va haciendo el Banco Central. ¿Y cómo digamos, aumenta la cantidad de dólares en el mercado? ¿Qué hace? Tiene sus reservas internacionales, saca más dólares en el mercado. ¿Quieres dólares? Les vende más a los que quieren más dólares.
los bancos quieren dólares, les vende los dólares para que los mismos bancos vayan dando a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace para disminuir la presión entre la oferta y la demanda y que el precio se mantenga. A eso me referí. Se nos va a ir nuestro tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Vamos a la práctica para que practiquen un poquitito. Vamos a la práctica. Entonces ya han leído la práctica. Aquí está. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí la tengo. Aquí está. Yo les había dejado esta práctica que es un poquito para pensar. En la nuestra no podemos trabajar mucho con tipos de cambio porque no es flotante, es fijo, ¿no es cierto? Entonces aquí les he dado una que nos decía, a continuación se presentan los valores de algunas monedas durante la crisis asiática y la evaluación de las inflaciones mensuales. De los países, ahí tenemos Tailandia, Indonesia, Malasia y Estados Unidos, ¿no? Esas son las inflaciones, es decir, la inflación mensual. Fíjense, en agosto de 1997, la inflación en Tailandia ha sido de 0.6. En Indonesia ha sido 0.5, en Malasia de 0.2 y en Estados Unidos de 0.1, ¿no? Y así va explicando cada uno, ¿no? Esa es la inflación. Ahora, los tipos de cambio, ¿cuáles son? Para entender un poquito el cuadro, ¿no? Dice, el 30 de julio de 1997 es como bolivianos, el baht, digamos, es como si fueran los bolivianos, es la moneda de Tailandia. Entonces nos dice, en esta fecha, el 30 de julio, se necesitaban 31.7 bahts por cada dólar, ¿no? Y el 1 de diciembre se necesitaban 42.2 por cada dólar. A ver, ahora, ahí quién me dice, ¿se ha apreciado o se ha depreciado el baht respecto al dólar? Se ha depreciado. Muy bien, se ha depreciado. ¿En cuánto se ha depreciado? ¿En cuántos puntos? ¿O en cuántos bahts? En 11. Ya, muy bien. ¿Cómo lo has hecho? Restando, ¿no ves? 42.2 menos 31.7. Eso nomás es. Entonces, ahí estamos viendo. Ahora, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Fíjense, ha sido más complicado en las rupias, ¿no? Las rupias de Indonesia. Nos dice, el 30 de julio las rupias eran 2.57 por cada dólar. El 1 de diciembre era 4.45 por cada dólar. Y el 1 de marzo era 10.50. ¿Qué ha pasado con la rupia respecto al dólar? La rupia, ¿se ha apreciado o se ha depreciado? Igual se ha depreciado. Igual se depreció. ¿Y en cuánto se ha depreciado? De julio a marzo, por ejemplo. Promedio de 8. Sí, más o menos 8. Bien, muy bien. Eso nomás es la pregunta, la primera pregunta. Fíjense, aquí dice, inciso A, calcule en cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio nominal de Tailandia, Indonesia y Malasia. Porque ese es el tipo de cambio nominal, ¿no? Entre el 30 de julio y el 1 de diciembre, y entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo. Entonces, solamente es sacar las diferencias y listo. ¿Se entiende, verdad? Toc, toc, toc. Sí, licenciado. ¿Sí se entiende? Ya. Por favor, respondan. Ya. Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice, ¡ay! Estamos en las 6:03. Ya. Necesito más, ya para que, aunque sea lo vamos a dejar a medios, pero por lo menos una parte tendremos que hacer. A ver, veamos. Calcule en cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio real. Ahora nos está hablando del tipo de cambio real de Tailandia, Indonesia y Malasia entre el 30 de julio y el 1 de diciembre y entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo. Ahora, para hacerlo simple, eso lo estoy haciendo por simplicidad, vamos a pensar que estas economías de estos países solamente comercian con Estados Unidos. Entonces lo vamos a comparar solamente con la economía de Estados Unidos. ¿Cómo haríamos eso? ¿Quién me dice? Una idea, solo una idea. Una idea, ¿cómo tendríamos que hacer? Estamos hablando ahora del tipo de cambio real, ¿no ves? ¿Cómo se saca el tipo de cambio real? ¿A qué es igual? Toc, 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 ¿hay alguien?
Ya pues, chicos. ¿No hay nadie? Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. ¿Cómo haríamos? ¿Se acuerdan a qué es igual el tipo de cambio real? Es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por la inflación del internacional dividido entre la inflación doméstica, ¿no? O la variación de precios de internacional del país que queramos ver, si es que lo vamos a hacer con un país, la comparación con un país, o tendría que ser la promedio de todo el mundo para poder hacerlo a nivel internacional, ¿no? Lo cual es muy complicado. Entonces, aquí lo vamos a ver, hemos dicho solamente de cada país respecto al dólar, ¿no? Entonces tendríamos que hacer eso. A ver, veremos cómo lo hacemos. Aquí tengo mi chanchullo. Lo vamos a ver rapidito. Ya, eso ustedes ya han entendido, así que sí, vamos a ver. Ya. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es, fíjense aquí, lo que he hecho yo aquí, es lo único que tenemos que hacer, ¿ya? Esto lo voy a borrar para que se entienda un poquito. Aquí lo voy a borrar. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, lo único que he hecho aquí es copiar la inflación de Tailandia. Vámonos con Tailandia primero, ¿ya? Entonces, aquí nos pedía, en el cuadrito nos decía, ¿dónde está? No, espera. Aquí está, sí. ¿En cuánto se ha apreciado o depreciado el tipo de cambio real? Decía. Aquí está. Esta era la pregunta, ¿no? ¿En cuánto se ha apreciado o depreciado el tipo de cambio real de Tailandia, Indonesia y Malasia entre el 30 de julio y el 1 de diciembre? Primero esa, ¿ya? Entre el 30 de julio, que sería cuando ha comenzado el 1 de agosto, y el 1 de diciembre, que sería hasta el 30 de noviembre, que sería la última fecha, ¿no? Entonces, ahí vamos a calcular cuánto ha sido la inflación. Sumamos esas inflaciones mensuales y vamos a tener la inflación acumulada, ¿ya? Esa sería nuestra inflación acumulada a diciembre del 97. Esta primera, ¿no? Solo esta. ¿Ya? Entonces, como tenemos ya ahí nuestra inflación, fíjense, ahí tenemos nuestra inflación acumulada. ¿Qué necesitamos? ¿Se acuerdan nuestra fórmula? Nuestra fórmula era tipo de cambio real, porque necesitamos saber el tipo de cambio real, ¿no? ¿Ves? Es igual a el tipo de cambio nominal, que era la E, multiplicado por la inflación internacional, o el índice de precio internacional, así era, dividido entre los precios domésticos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, el tipo de cambio tenemos de Tailandia. Chicos, ¿están ahí? ¿Tenemos el tipo de cambio de Tailandia? Chicos, ¿están ahí o no están ahí? Tenemos, licenciado, tenemos. Ah, ya tenemos, muy bien. Esta era de Tailandia, ¿no es cierto? Aquí está, el tipo de cambio, fíjense, a diciembre es 42 y a julio es 31. Entonces, tenemos el tipo de cambio, ya esa información ya la tenemos. Tenemos también la inflación, entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, tenemos el tipo de cambio de Tailandia, ya tendríamos. Tenemos la inflación acumulada de Tailandia, está bien, que sería el índice de precios sería ¿no? El índice de precios de Tailandia. Y nos faltaría el internacional, que en este caso